el fin de Cisjordania. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, lanzó una verdadera bomba política. Dice que en el año 2025, o sea, el año que viene, Israel se va a anexar Cisjordania. Ya sabéis que el gobierno de Israel es una coalición entre derecha... Vamos a ver, no se trata de anexionar, este territorio es parte de Israel. Una gran historia que no se ha contado. Todo el tema del conflicto palestino-israelí está lleno de una enorme cantidad de desinformación. Más especialmente porque la izquierda tiene enquistado un odio fanático y dogmático contra Israel, que es otra gran historia para contarlo en un largo vídeo, una larga conferencia. Pero la cuestión es que Palestina fue dada a los judíos, igual que Siria, Arabia, Yemen, Omán, muchos otros territorios fueron dados a los árabes. Cuando se reconfiguró Oriente Medio tras colapsar el Imperio Otomano, el Imperio Otomano tenía la soberanía sobre Palestina. Entonces se decidió que unas tierras serían para unos y otras para otros. En Bagdad, la capital que es actualmente de Irak, vivían 140.000 judíos y no se le creó un segundo país judío para los judíos. Se creó Palestina para los judíos. Entonces, desde un origen, Palestina fue dada a los judíos. Los árabes no tienen derecho sobre Palestina. Pero además, esta es la tierra natal del pueblo judío. Mientras que los árabes tienen un montón de países, los judíos no tienen ningún otro país. Este es el único país, el único estado que tiene el pueblo judío. Entonces, todo Palestina pertenece a los judíos. A ver, en este libro, The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law, este libro cuenta toda la historia. Es un libro fantástico y buenísimo. Existe solamente en inglés o en hebreo y cuenta todos los detalles y toda la historia. Puedo crear un vídeo más largo explicando todo esto, pero en esencia, pues la conferencia clave donde se resolvió cómo el Oriente Medio sería reconfigurado y el Oriente Medio moderno que conocemos de cuando surgió fue en San Remo, en la conferencia de San Remo del 25 de abril de 1920. Fue en esta conferencia, que se dio entre los días 20 y 25, y la resolución fue aprobada el día 25, en donde se sacaron todas esas resoluciones que determinaban cómo Oriente Medio sería configurado. Y lo que hoy conocemos como Oriente Medio se decidió allí, en esos 5 días. Hubo otra serie de conferencias también, donde se finiquitaron muchos otros detalles, pero esta fue una de la más importante de todas. Entonces no se trata de anexionar, este territorio es parte de Israel. Lo que pasa es que ni los israelíes, ni los judíos, ni la mayor parte del mundo occidental no han estudiado la historia para conocer cuál es la verdad de la historia. El propio autor de este libro lo explica en su libro. Dice: cuando yo empecé a revisar toda la documentación y todos los datos, me di cuenta de que era en contra de la narrativa imperante. Porque ni siquiera el pueblo judío siempre ha ido con una actitud muy... al principio ellos eran socialistas comunistas y su mentalidad ha sido siempre muy de no decir esto es mío. Ha sido su mentalidad más de vale, esto es tuyo, esto es tuyo. Es como... no estás dispuesto a defender lo que es tuyo, no estás dispuesto a defender tu vida. Tú tienes una actitud ahí como débil, como flaca, y eso ha sido, y eso combinado con la actitud tan violenta y racista de los árabes ha resultado en no solo que casi se hayan comido a los judíos, sino que eliminaron Kurdistán. No existe el estado de los kurdos porque los otomanos, los turcos y los árabes se dedicaron a matarlos. El Líbano fue creado para el pueblo maronita. ¿Dónde está el pueblo maronita en el Líbano? Prácticamente ha cesado de existir, porque los árabes islámicos se los han comido. Entonces, la clave que explica toda la historia del conflicto es la violencia de los árabes. Extrema derecha. Smotrich pertenece a estos últimos. Y cuando digo ultra, super, turbo, extrema derecha, no exagero para nada. No entiendo este argumento de decir... sacas el tema de... son de extrema derecha, por lo tanto... que no, discute el sentido o ilegitimidad de la idea de la anexión. Lo llaman anexión. Si realmente pensaran lo que están haciendo, el autor de este libro lo explica correctamente. No es una anexión, es reconocer lo que es parte de Israel, porque Palestina fue dada a los judíos y esta es su tierra natal. Si ellos reivindicaran la que fue originalmente toda su tierra natal, también estarían pidiendo el territorio que pertenece a Jordania, que ahora es parte de Jordania. Entonces no es una anexión. Entonces, esto de hablar ahora que si extrema derecha, que no sé qué, esto no es un argumento, esto simplemente es
un nada. No exagero para nada. Smotrich y sus compañeros de partido son supremacistas judíos. Su objetivo último es que Israel se quede con todos los territorios palestinos. O sea que tú lanzas el calificativo de supremacistas judíos porque ellos dicen que les corresponde Cisjordania. Ni siquiera, Fonseca, no creo que ni siquiera sepas de dónde proviene la palabra Cisjordania, pero yo te puedo contar esa historia. La palabra Palestina es una palabra que los europeos inventaron. Y cuando los geógrafos en el siglo XVII, los geógrafos europeos, empezaron a demarcar los distintos territorios, llamaron al territorio hacia el oeste del río Jordán Cisjordania y el territorio hacia el este del río Jordán Transjordania. La historia es más larga y después Transjordania quitó el trans y se quedó con Jordania, y Cisjordania se convirtió en Israel. En inglés se le llama el West Bank a estos territorios que son Judea y Samaria. Pero ni el concepto del West Bank ni el concepto de Cisjordania hacen justicia a la tierra que pertenece al pueblo judío. Esto de lanzar el calificativo de supremacistas, judíos, solo porque tú no tienes un argumento o no entiendes por qué este territorio pertenece a Israel, o a lo mejor no has escuchado qué argumentos son los que ellos lanzan para explicar por qué esto que los medios de comunicación en España llaman Cisjordania, Judea y Samaria, por qué pertenece a Israel. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Lanzar calificativos así sin argumentar las cosas, sin buscar la razón ni el sentido de las cosas, eso no tiene ninguna lógica. Eliminar de la agenda la amenaza de un Estado palestino terrorista es implantar la soberanía israelí sobre todos los asentamientos de Judea y Samaria. A diferencia de la orden de arresto contra Netanyahu, esto sí es algo muy serio, porque no solo es que Smotrich tenga un ministerio importante como es el de Finanzas, es que además es el encargado de los asentamientos y reporta directamente al Ministerio de Defensa, que... Bueno, esta parte está hablando de, mientras que la orden de detención contra Netanyahu y Galán, pues es como que no, pero en cambio esto sí es algo grave. Bueno, de nuevo, está dando el salto de lógica donde no está argumentando cuál es el sentido o sin sentido de que Israel reconozca que este territorio es suyo y simplemente da el salto de decir, pues ya he decidido que esto no puede ser de Israel, que no es de Israel, y simplemente digo que, claro, esto es muy ilegal y entonces contra esto sí que se deberían lanzar órdenes de detención por la Corte Internacional. Mal. Todo esto mal. O sea, no está argumentando. Ahora está a cargo de Israel Katz, quien comparte muchas de las ideas de Smotrich. Por el momento, Benjamin Netanyahu no se ha pronunciado, pero es un hecho que los asentamientos israelíes en territorios palestinos no dejan de expandirse. Israel legalizó 3 puestos de avanzada de colonias y la expansión de otros asentamientos en Cisjordania. La verdad es que Fonseca me gusta bastante, es un hombre que hace muy buenos vídeos, pero cuando toca estos temas me resuena a lo mismo que hacen los izquierdistas, cuando crean una narrativa de ¡ay, qué tragedia! ¡Ay, qué desgracia! Pero no está argumentando. Están expandiendo, qué desgracia, están expandiendo los asentamientos, o están construyendo nuevos asentamientos. Salido del marco de lo que acabo de explicar, que bueno, se puede explicar más ampliamente, de que este territorio es parte de Israel, que es una cuestión de que los israelíes y los judíos reconozcan que es parte de Israel, que así fue otorgado por la comunidad internacional. La decisión en San Remo de dar Palestina a los judíos fue ratificada por la entera comunidad internacional en el momento, por las 52 naciones de aquel entonces. Así es como se aprobó en San Remo. Pero ya no solo eso, es que cuando una gente utiliza su territorio, ahora mismo Israel no reivindica soberanía sobre esto que los medios de comunicación llaman Cisjordania, que es Judea y Samaria. Debemos llamarlos por sus nombres de Israel, que es Judea, son las antiguas tierras de Israel, de Judea y Samaria. Y Israel todavía no reivindica la soberanía sobre Judea y Samaria. Y en la medida en que no hace esto, deja esta soberanía a los pobladores que están ahí, a estos árabes. Y estos árabes, en la medida en que una nación utiliza su territorio para atacarte a ti, tú tienes derecho a tomar posesión de ese territorio, como medio de defensa. Si alguien en la casa de al lado utiliza la casa de al lado para atacarte, tú te ves obligado a entrar en su casa e impedir que siga utilizando su casa para atacarte.
Cuando un criminal, cuando una persona utiliza su libertad para atacar a otra persona en la sociedad, ¿qué se hace con esa persona? Se le detiene y se le envía a la cárcel, para que no pueda utilizar su libertad de una forma criminal, de una forma irresponsable, que está fuera de la ley. Entonces, en este aspecto, fuera ya de lo que he explicado de que Palestina es de los judíos, es que, aun si no lo fuera, si ellos están utilizando ese territorio para atacar a israelíes, que lo están utilizando, porque están enviando por ahí, cruzan árabes y atacan a Israel, saltan el muro, hacen atentados terroristas. En ese sentido, Israel tiene derecho a tomar posesión de esos territorios. Además, Israel no está sola. El nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, también defiende esta idea. Y ya sabéis que Trump es el presidente más pro-Israel que ha tenido nunca Estados Unidos en décadas. En su primer mandato ya puso la embajada en Jerusalén y reconoció los Altos del Golán como territorio israelí. Ahora bien, Trump también reconoce a los palestinos. De hecho, en 2020 su posición era reconocer a los palestinos su derecho al 70% de Cisjordania. Quiero decir, que incluso siendo el presidente americano más pro-israelí, entiende que esto es una auténtica salvajada. Y alguno dirá, pero ¿por qué? Mire, si Trump en 2020 reconoció a los palestinos, es una historia muy grande. Es que no se puede contar en un par de minutos. Pero la causa palestina es falsa. Esta fue inventada como un artilugio para atacar a Israel. La identidad palestina es falsa. No existe el pueblo palestino, ellos son árabes, no existe el idioma palestino, no existe una cultura que sea la palestina, ellos tienen la misma cultura, los mismos hábitos, las mismas formas de vestir, todo igual que el resto de árabes. Y sí, podrá haber alguna diferencia, igual que hay diferencias entre los españoles gallegos, los españoles andaluces, los aragoneses, los castellanos, hay diferencias. Que Trump pensara eso, igual que muchos políticos, incluso políticos de derechas, es una cuestión de desinformación, es una cuestión de no estar correctamente informados, de no haber estudiado la historia y de que, incluido el pueblo judío, no ha estudiado plenamente la historia hasta estudiarla y decir que mira, esto que llamas la causa palestina no es una verdadera causa de reivindicar derechos humanos. Si lo fuera, porque cuando Israel le dio, en los acuerdos de Oslo, le dio el control a los árabes palestinos, todo el control sobre Cisjordania, Judea y Samaria, para ellos, a cambio de que dejaran la violencia. ¿Y qué hicieron? Les dieron el control sobre Cisjordania y no dejaron la violencia, sino que aumentaron la violencia. No les importa ni la ocupación, ni nada, ni tener su propio Estado, no. Lo que les importa es atacar y ser violentos contra los judíos. Esa es la clave con los islámicos. El Islam les enseña que tienen que atacar a los judíos. Literalmente se dice eso en el Islam. Se dice que tienen que matar a los judíos. Eso se dice literalmente en el Corán. Y esa es la razón por la que ellos atacan a Israel. No es una causa por los derechos humanos, la causa palestina. Si lo es, entonces ¿por qué los 140.000 judíos que vivían en Bagdad no se hace una causa por los derechos humanos de los 140.000 judíos que estaban allí para crear un Estado, pobres que se le violó su dignidad, su derecho a autodeterminación, a tener un Estado en mitad de Bagdad? Por supuesto que no, of course no. Porque cuando la autodeterminación fue establecida, se creó un Estado para unos y otro para otro. Palestina es para los judíos, y las otras tierras de Oriente Medio son para los árabes. Por lo tanto, no, que haya gente de derechas que también tenga ese pensamiento de reconocer a los árabes palestinos o reconocer otro nuevo Estado árabe dentro de Israel, no, están desinformados y acabará cambiando la historia porque los hechos y la verdad siempre triunfan. Porque Israel no puede anexionarse. Mira, cuando yo veía todo el tema del conflicto, estaba muy confuso y quería entender. Y todos estos libros que veis por aquí son libros del tema. Todos los libros son libros del tema. Todos son libros del tema. Libros que me he estudiado, repasado, libros que todo anotados. Son libros que he estudiado porque es la única manera de encontrar la verdad. Todos estos libros de aquí, todos estos libros son del tema. Bueno, hay muchos, ya haré un otro vídeo. Y tengo otra caja de libros que me va a enviar de Inglaterra y son libros muy buenos sobre el tema. Palestine Betrayed.
Este libro es muy bueno, The Left Jews Problem, porque la izquierda odia a Israel. Bueno, son todo industria de mentiras, buenísimo, es un libro muy bueno. El conflicto árabe-israelí. Bueno, si tú quieres entender un tema, lo que tienes que hacer es estudiarlo. Cuando yo empecé a ver todas las noticias del tema, sentí que tenía que estudiarlo. ¿Y qué hago yo? Me dedico 8 o 10 horas al día a estudiar el tema. ¿Me dedico a otra cosa? No me dedico a otra cosa. ¿Y de qué vivo? Pues ahora mismo no tengo ingresos porque estoy estudiando esto. Y cuando publique el libro que yo estoy escribiendo del tema, probablemente el libro me genere ingresos. Pero ahora mismo no. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando tú quieres saber, lo que tienes que hacer es investigar, estudiar un tema y buscar la verdad estudiando, investigando. Y no hay otra manera. No hay un atajo, no hay una forma de saltar eso. La única manera de saber es estudiar. Y estudiar no es simplemente cogerte un libro o dos. Tienes que coger uno, luego otro, y la investigación te va llevando. Y vas cogiendo más libros que te van instruyendo del tema. Y esa es la forma y la manera. Cisjordania si quiere. ¿Por qué digo que es semejante salvajada? ¿No se supone que yo soy Team Israel y debería parecerme bien? Pensadlo así. En Cisjordania viven 3 millones de palestinos. En el año 1993 había 250.000 colonos judíos que estaban en los asentamientos, muchos de los cuales son ilegales incluso para... Sobre el tema de la gente allí, si Israel realiza la anexión, que no es una anexión, es reconocer que es el territorio de Israel, si Israel plenamente llega a comprender que esta es su tierra y que debe reconocerla como suya y explicarle al mundo que debe ser reconocida como suya, ¿qué hacer entonces con los árabes que viven allí? Pues muy fácil, o se convierten o se marchan. Es decir, no existe alternativa. Todo lo que se ha dicho contra Israel son grandes mentiras. Genocidio, limpieza étnica, expulsión. Es al revés la historia. La historia es que cuando Israel es fundada, cuando fundan Israel, los judíos dicen que es importante respetar la vida de los árabes. Y hablan de crear un país, un estado, en donde se albergue y se dé cabida a los que ya viven ahí, a los árabes, que fueron los colonizadores. Las leyes de anticolonialismo fueron invocadas contra los europeos, pero no contra los árabes. Los árabes no se impusieron por todo el norte de África y Oriente Medio por las buenas, se impusieron por la fuerza y la violencia. Bueno, los judíos conciben la idea de conciliar la vida con los árabes, de vivir junto a ellos. Muy distinto los árabes. Los árabes matan y expulsan a todos los judíos. Había 1 millón de judíos viviendo en Oriente Medio, antes de la fundación de Israel. Y después de que Israel fuera fundado, pogromos por todos lados, masacres por todos lados. A los 140.000 judíos que había en Bagdad, muchos los mataron y el resto todos se marcharon. En Marruecos había 155.000 judíos. A muchísimos los mataron y todos los demás se marcharon. ¿Cuántos judíos quedan hoy por todo Oriente Medio? ¿Por los países árabes? 0. No queda ni uno. ¿Te das cuenta? La mentira de la limpieza étnica es justo la contraria. Yo cuando he estudiado la historia del conflicto he descubierto que los árabes son grandísimos mentirosos. Yo pensaba que muchas de las mentiras, en su mayoría, pensaba que provenían del izquierdismo, pero en realidad los árabes son increíblemente protagonistas también en crear muchas mentiras. Y ante la historia de que los judíos no expulsaran a los árabes, pero los árabes sí expulsaron a los judíos, la historia hoy es que no. Los árabes, la tolerancia con la violencia debe ser completamente cero. Y los árabes que no declaren su renuncia a la violencia dentro de Israel, dentro de Judea y Samaria, deberán ser expulsados. A la propia ley israelí. Ahora hablamos ya de más de 700.000 colonos y la cifra sube cada año. Y ya veis que muchos dentro del propio gobierno israelí tienen como objetivo quedarse con todo el territorio de Cisjordania. La pregunta es, ¿qué harían entonces con esos 3 millones de palestinos que ahora mismo están viviendo en Cisjordania? Por cierto, que mientras todo esto ocurre, hay otros 2 millones de palestinos en Gaza. Y lo más probable es que cuando termine la guerra, el ejército israelí seguirá en la franja ocupándola y controlándola militarmente. Y ahora pensadlo así. Vamos a suponer
que Israel sale adelante con este plan Smotrich y se anexiona Gaza y Cisjordania. De un día para otro, este país, o sea, Israel, pasaría de tener 10. Si quieres, Fonseca, no creo que te llegue este vídeo, pero si resultara que te llegara y acabas de llegar a ver todo mi vídeo y llegas hasta este minuto, te invito a que me invites a tu canal. Estaría encantado de acudir y tener una discusión completamente racional, completamente abierta y con todos los datos y toda la historia. Y si te gusta escuchar diversidad de opiniones, porque a la gente de izquierdas no le gusta, yo no detecto en ti izquierdismo, pero si te gusta escuchar diversidad de opiniones y quieres conocer los hechos de la historia, pues encantado acudiré y para contar todo. Cuando yo acabe el libro, pues mi intención es acudir a todos lados a presentar el libro. Millones de habitantes a tener 15, de los cuales 5 son palestinos. Con el tema de los ciudadanos, de los árabes, yo he visto muchos vídeos de estos llamados settlers judíos y muchos son amigos de muchos árabes. El problema con la cultura árabe es una cultura totalitaria y crea un pensamiento único donde los árabes son abocados a tener esa mentalidad de odio al judío. Pero en realidad muchos árabes palestinos, tienen una mentalidad de conciliar con los judíos. Los que no quieran conciliar, los que no quieran tener respeto a Israel, pues tendrán que ser expulsados. La tolerancia a la violencia y la tolerancia al discurso de odio contra los judíos debe ser completamente erradicado. Israel debe ser segura y no se debe permitir que vuelva a ocurrir ni desde dentro ni desde fuera nuevos masacres como la del 7 de octubre. Palestinos y odian el Estado de Israel. ¿Tendrán derecho a voto? ¿De verdad Israel puede asumir tanta población y darle servicios públicos como sanidad, educación, policía, etcétera? Como veis, esta idea es simple y llanamente una estupidez. Y una estupidez que puede dar muchos problemas en política exterior. Atentos. Qatar y Egipto condenan palabras de ministro Finanzas israelí sobre anexión de Cisjordania. Como os podéis imaginar, los ultranacionalistas israelíes como Smotrich o Ben Gvir no quieren saber nada de estos 5 millones de palestinos. Así que, ¿qué harían con ellos? Pues obviamente, echarlos. ¿Y qué países podrían acogerlos? Pues aquí entran los sospechosos habituales, Siria y Líbano, lo cual es una muy mala idea para los propios intereses de Israel. Por ejemplo, en el sur de Líbano ya hay 600.000 refugiados palestinos, muchos de los cuales han engrosado ya las listas de Hezbollah. Ahora imaginad lo que pasaría con 5 millones de refugiados. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que muchos de ellos terminarán engrosando las listas de Hezbollah o las de cualquier otro grupo terrorista que exista en estos momentos o que se cree ad hoc para esta ocasión, que tarde o temprano volverá a atacar a Israel. Y por supuesto, olvídate de que Arabia Saudita firme los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita pone la creación de un Estado palestino como una condición para la normalización con Israel. Os lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El mayor enemigo de Israel no es otro que el propio Israel. Todos estos partidos ultranacionalistas son la fuente de muchos problemas. Peor aún, luego son los primeros en lavarse las manos cada vez que Israel tiene que entrar en guerra. Porque El mayor problema de Israel es Israel. No, si vemos toda la historia del conflicto, en la historia del conflicto no hay un solo evento donde los israelíes hayan atacado a los árabes. Han sido siempre los árabes quienes han atacado a los israelíes. No, el problema es que Israel nunca se ha defendido de manera suficientemente contundente contra el nivel de violencia y de intolerancia que posee el carácter árabe. Ese es el gran problema. Es decir, los árabes son tan violentos que el nivel de respuesta que es requerido para disuadirlos es muy alto. Entonces, mientras que en los pasados 100 años ha habido una política de indulgencia con la violencia árabe, es acabar con esa política de indulgencia con la violencia árabe lo que va a acabar con el problema. Los propios países árabes que están avanzando hacia la democracia, por ejemplo Egipto, acaba de tener una guerra civil con los árabes islámicos. Son los propios árabes dentro de Egipto luchando entre ellos, unos que son seculares y otros que son religiosos, islámicos, y ha ganado la democracia, la libertad. Entonces, ese es el problema es el Islam.
después de tener una postura tan beligerante, alguno pensará que Smotrich y sus adláteres estarán a favor. Bueno, en general, conclusiones sobre lo que comenta Fonseca. No da ningún detalle de por qué considera la anexión mala. Tampoco presenta si los ministros israelíes que han hablado de anexionar Cisjordania, de anexionar Judea y Samaria, no presenta cuáles son los argumentos que ellos imagino que como ministros israelíes se habrán leído libros tan importantes como ese que os acabo de mostrar y donde ahí sí que se explica la realidad de las cosas y cómo ellos deben de explicarlo y presentarlo. Pero en general no hay argumentos, simplemente hay un discurso de condena a la anexión, pero no hay una explicación detrás, ni los argumentos de un lado ni los de otro. A favor del servicio militar obligatorio, ¿no?